Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Mi rectitud como cristiano alejada debe estar de toda conveniencia en el mundo. Cuando hablamos de nuestra vida como creyentes, como cristianos, eh, a veces en nuestro lenguaje cometemos ciertos errores porque creemos que estamos haciendo según dice la palabra del Señor, pero quizás en muchas ocasiones estamos haciendo según el mundo. Y es una claridad que debemos hacer con respecto al concepto de ser buenos y con respecto al concepto de ser rectos. Normalmente nosotros hablamos de las personas buenas, pero la Biblia, más que de las personas buenas, habla de las personas rectas. O si usa la palabra bueno o buena, normalmente va seguida de la palabra recto o de la palabra justo, como soporte a una verdad que está en la Biblia y que nosotros debemos conocer. El título nos habla que debemos estar alejados de toda conveniencia en el mundo, si hablamos de la rectitud de nuestra vida de cristianos. Entonces, lo que queremos decir es que la única conveniencia válida es el querer estar bien y quedar bien con Dios. Esa es la única válida conveniencia desde la visión de la rectitud según lo encontramos en la palabra. No, no nos invita a estar bien ni a quedar bien con el mundo ni con las personas. Entonces, cuando nosotros escuchamos la expresión es que es una buena persona, casi siempre traduce que esa persona se mueve según los parámetros del mundo, decide y actúa según los parámetros del mundo. Quizás a las personas que defienden principios cristianos de manera férrea, de manera fuerte, se les critica, se les indilga que son intransigentes, que son duros, que no tienen amor, etcétera, etcétera. Pero permítame recordarle que la palabra nos enseña la rectitud y el estar bien con Dios y quedar bien con Dios y no con el mundo. Quizás ser buenas personas funciona en el mundo, es conveniente a nivel social, pero a nivel de lo que dice la palabra, que es la rectitud que exige el Señor, quizás estamos lejos de alcanzar el estándar que nos está pidiendo el Señor. Quiero recordar la palabra en Deuteronomio que nos explica quién es Dios en referencia a la rectitud. Deuteronomio 32:4 dice la palabra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, cuando hablamos del concepto de rectitud, el estándar que nosotros debemos imitar y el estándar que nosotros debemos seguir es el estándar de Dios. Y para nosotros, si lo queremos hablar más cercano, es el estándar de Jesucristo, el estándar de rectitud de Jesucristo. Porque si nos comparamos con el mundo, habrá quienes serán más rectos y habrá quienes serán menos rectos que nosotros. Entonces, dependerá de con quién nos comparemos y estaremos mejor o peor. Pero para hablar de lo que nosotros debemos hacer en relación a Dios, es nuestro modelo a seguir Jesucristo. Es el modelo de rectitud. Y hablando claramente sobre este aspecto, tiene que ver básicamente con la forma ética y moral como nosotros vivimos. La palabra me dice en Salmos 9:8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
¿Qué me está diciendo la palabra? La palabra me está diciendo, a mí no me van a juzgar por lo bueno que haya sido con las personas, o por lo tolerante, o por lo tranquilo, o por lo buena gente que yo sea. A mí se me va a juzgar porque camine en la vida, en la rectitud y en el modelo que Dios me pide. Un modelo que me exige principios, un modelo que me exige tomar posición ante las cosas, y un modelo de rectitud que me exige tomar decisiones ante las circunstancias de la vida. Y seré juzgado por esa rectitud como yo viva, no que tan bien le caía a las personas o no que tan bien me fue en el mundo. Recuerdo, la única conveniencia que la palabra nos pide es que estemos de acuerdo con Dios, que aceptemos lo que Dios nos dice, que nos conviene estar bien con Dios. La palabra también me dice en Salmos 27:11, la primera parte, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Entonces la palabra me está diciendo que yo debo pedirle al Señor que me enseñe rectitud. Y la única manera de que Dios me enseñe rectitud es que yo me disponga a conocer su palabra, a conocer la Biblia, a conocer las Sagradas Escrituras, donde está consignado los medios, las maneras, los procesos, como nosotros podemos llegar a ser rectos. Recordemos que la rectitud nace de Dios, viene de Dios y nos permite ser rectos el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. De Él aprendemos y es el modelo que tenemos que seguir. La palabra también me dice en Salmos 37:28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Cuando nosotros hablamos de rectitud, nosotros tenemos que pensar en palabras que son como sinónimos de la rectitud. Tenemos que hablar de integridad, tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de lo recto, de lo correcto, de cómo deben ser las cosas según el modelo de Dios consignado en la Biblia. E insisto en esto, los creyentes, los cristianos, tenemos que vivir por el modelo que está consignado en la Biblia, que es el modelo de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Eso significa que no estamos en la mayoría de las veces de acuerdo con el mundo, y por eso el mundo no le agrada la actitud y la manera de actuar y de pensar de los creyentes. Por eso tenemos que ser conscientes de esa diferencia que debemos marcar al actuar con rectitud. No se trata de vivir en enemistad con el mundo, pero sí se trata de decirle al mundo clara y definidamente lo que le agrada a Dios, lo que es recto ante los ojos de Dios, y que no estemos sujetos a ninguna conveniencia, a ninguna aceptación o a ser populares. La palabra del Señor me dice en Proverbios 14:2, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos los menosprecia. La palabra me está diciendo, la fuente de la rectitud es Dios. El proceso operativo de la rectitud es que yo le tema al Señor. Pero temer al Señor es respetarlo. Temer al Señor es obedecerlo. Entonces, nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Quizás ser cristiano se vuelve cada día más difícil, porque nosotros tenemos que retomar las líneas, los límites de la rectitud y no pretender quedar bien con todos. La palabra es clara: o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. No podemos ser de los dos, porque estamos por decirlo de alguna manera, en bandos diferentes. Entonces, la rectitud quizás nos aleje del mundo. La rectitud quizás no nos atraiga amistades, pero la rectitud le agrada a Dios, y como dice la palabra, la rectitud la ama a Dios, y seremos bendecidos, protegidos, guardados por esa rectitud en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén y amén.